Bueno, muy bien, querido Miguel Ángel, muy buenas tardes, muy bienvenido a este sexto simposio de Fenomenología y Hermenéutica y bienvenidas todas las personas que nos acompañan de manera presencial y virtual. Miguel Ángel Villamil Pineda, que nos va a hablar de la espiritualidad como una experiencia de extrañeza radical, es doctor en filosofía de la Universidad Javeriana. Obtuvo su título en Filosofía y Letras y un magíster en la Universidad de Santo Tomás, donde también se desempeña como profesor titular del Departamento de Humanidades y Formación Integral. Sus líneas de investigación son la fenomenología, la ética, la axiología, la filosofía de la educación y la espiritualidad. Querido Miguel Ángel, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Andrés. Creo que estamos bien de sonido, ¿cierto? Esperemos. Sí, danos un instante, yo pongo el sonido que corresponde aquí. Perfecto, ahora sí te escuchamos fuerte y claro, adelante. Ahora sí. Bien, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. A ti, Andrés, a José Luis, un saludo muy especial a Luis Sáez Rueda. Eh, pues yo hice una pequeña modificación en relación con el título y quisiera comenzar por allí. Eh, pues la ponencia la he titulado La espiritualidad barroca como respuesta creativa a un mundo en crisis, que pues bien un poco recoge el anterior y lo ubica, digamos, un poco más concretamente en un escenario específico. Bien, voy a leer para no enredarme mucho en la presentación. Hablar de espiritualidad resulta una aventura problemática, ya sea por las distintas relaciones actuales que se establecen entre espiritualidad y autoayuda, coaching, religión o metafísica, ya sea por la carga histórica que en Occidente suscita el término espíritu. En virtud de esta problematicidad, las cuestiones que nos ocupan son las siguientes. ¿Cuál es el lugar de la espiritualidad en el presente? ¿Qué puede aportar la espiritualidad barroca para confrontar la crisis de la modernidad? En consonancia con el tema de este simposio, el propósito de esta ponencia es argumentar la hipótesis que la espiritualidad barroca hispanoamericana puede ser pensada como una instancia de extrañeza, alteridad y excedencia de sentido y, por lo tanto, como un modus operandi creativo cuya operabilidad puede dar algunas claves significativas para afrontar la crisis del presente. Dos ideas inspiradoras. La primera idea es desarrollada por Foucault en su curso obra denominada Hermenéutica del Sujeto. Según este autor, el momento cartesiano moderno, al no considerar la espiritualidad como paso obligado en el camino hacia la verdad, privó a la subjetividad del camino hacia la salvación. La edad moderna de las relaciones entre el sujeto y verdad comienza el día en que postulamos que tal como es el sujeto, es capaz de verdad, pero que ésta, la verdad, tal como es, no es capaz de salvarlo. La modernidad cartesiana pasó por alto que la verdad nunca se da al sujeto con pleno derecho, que la verdad no se da al sujeto por un mero acto de conocimiento, que es preciso que el sujeto, mediante un ejercicio espiritual, se modifique, se transforme, se convierta en un ser distinto de sí mismo para tener acceso a la verdad y a la salvación. Que el acceso a la verdad es un trabajo de sí, sobre sí mismo, del que el sujeto es responsable. Desde esta perspectiva, la espiritualidad opera como un dinamismo que pone a jugar al sujeto con una alteridad verdadera. Lo que está en juego es nada más ni nada menos que su propia salvación. La segunda idea es desarrollada por Bolívar Echevarría en su obra denominada La modernidad de lo barroco. Según este autor, la idea de una contrarreforma no recubre toda la consistencia del proyecto barroco que se gestó en el Concilio de Trento. El intento que predominó en la contrarreforma
no fue solo el de combatir la reforma, declarándola injustificada, sino también el de rebasarla por considerarla insuficiente y regresiva. No se trataba de una reacción que intentara frenar el progreso y opacar las luces. De lo que se trataba era de replantear y trascender la problemática que dio lugar a los movimientos reformistas protestantes. Para la espiritualidad barroca, comillas, el mundo que vacila es el de la modernidad, el de la confianza en una cultura que enseña a vivir el progreso como una anulación del tiempo, a fundar el territorio en una eliminación del espacio, a emplear la técnica como una aniquilación del azar, que pone la naturaleza para el hombre en calidad de sustituto de lo otro, de lo extrahumano. En suma, de lo que se trata es de un proyecto que practica la afirmación como destrucción de lo negado. Hasta ahí la cita de Echevarría. La relevancia de las misiones en el Paraná, una suerte de experimento social que se hace en el contexto barroco hispanoamericano del siglo XVII, radica en que ponen en juego la construcción de un proyecto de modernidad alternativo, que se deriva de la espiritualidad barroca de la Contrarreforma. Aunque este proyecto articulaba distintos lugares de misión, como la India, Japón y China, el lugar en donde el proyecto de la Compañía de Jesús se juega principalmente y se pierde es América. Desde esta perspectiva, la espiritualidad barroca opera no como resistencia a la reforma o a la modernidad, sino también como liberación de una potencia creativa. Lo que está en juego es nada más y nada menos que la potencia y la impotencia del libre albedrío. Estas dos ideas nos dan pie para presentar el barroco hispanoamericano como un modo de espiritualidad que resiste la modernidad y, a la vez, genera un modo alternativo de modernidad. En este contexto, la espiritualidad puede ser comprendida como un dinamismo que, en el terreno del mundo, tensiona dos potencias heterogéneas, cooperativas y productivas, la potencia divina y la potencia humana. La mística hace referencia a la dinamis de la potencia divina en tanto otredad radical. Alude al modo como lo divino entra en interacción con lo humano, ya sea de un modo directo, en el caso cristiano a través de la palabra revelada, ya sea de un modo indirecto a través de la obra creada. En este sentido, la mística es comprendida como gracia, esto es, donación de una verdad salvífica por parte de la divinidad. Cabe señalar que el modo de interacción indirecto que dona la verdad salvífica a través de la obra creada es fundamental para comprender la mística moderna y barroca. Francis Bacon, en los albores de la modernidad, nos dice que para no caer en errores, los dos libros que dan noticia de la verdad divina requieren ser estudiados. En primer lugar, el volumen de las Escrituras, que revela la voluntad de Dios. Luego, el volumen de las criaturas, que revela su poder. De ellos, el posterior, o sea, el volumen de las criaturas, es como la llave del primero. No solo que abre nuestro intelecto a la inteligencia genuina de las Escrituras, que a través de las generales reglas de la razón y las leyes del discurso ha de ser descubierta, sino además y principalmente que abre nuestra fe de modo que seamos introducidos en la seria meditación de la omnipotencia divina, cuyos caracteres en gran medida en sus obras han sido impresos e inscritos. Decíamos que la vía mística, hasta ahí Bacon, decíamos que la vía mística alude al modo como lo divino entra en interacción con lo humano. La ascética, por su parte, hace referencia a la dinamis de la potencia humana que interactúa con lo divino. Alude al ejercicio espiritual o ascesis o esfuerzo humano para acceder a la verdad salvífica. De ahí que la ascética implique, como decía Foucault, disposición, entrenamiento, hábito, responsabilidad, transformación. En suma, preparación de la potencia humana para que esté a la altura de la interacción con la potencia divina.
La espiritualidad en síntesis alude a una interacción entre la potencia divina y la potencia humana, interacción que prepara el terreno para el cultivo de una relación existencial místico-ascética en el campo del mundo. La espiritualidad entonces cuenta de los encuentros y de desencuentros entre lo divino y lo humano en el teatro del mundo. Ahora veamos cómo Baltasar Gracián, 1601-1658, quizá la voz filosófica más representativa del barroco hispano, plantea la trama espiritual. Cabe iniciar planteando que Gracián es hijo de un siglo en crisis. La disolución de la cristiandad a partir de la Reforma, la decadencia del Imperio Español, tanto en Europa como en América, y el auge de una modernidad secularizada que deja al hombre hispano en la frontera de la civilización, no solo constatan la crisis, sino también muestran el mundo como el escenario de un drama en el que el hombre barroco requiere actuar. La crisis opera como motor ineludible de la espiritualidad barroca. O sea, sin la crisis sería impensable pensar siquiera una espiritualidad en el sentido barroco. Desde una actitud menos optimista que la de Ignacio de Loyola y el humanismo renacentista del siglo XVI, Gracián concibe lo divino como un Dios escondido, como un Deus absconditus, lo humano como una creación presa del engaño y al mundo como un mundo inmundo, esto es, un teatro de corrupción, malicia y falsedad. Ahora bien, ¿cómo orientar espiritualmente al hombre barroco en medio de esta crisis? Nuestra hipótesis es que Gracián pone en obra una espiritualidad de la epogé, espiritualidad que se caracteriza por poner fuera de juego no el juicio, como lo hace la epogé gnosiológica clásica, sino la potencia que dinamiza la obra. De lo que se trata es de una especie de epogé praxeológica que desconecta la potencia del acto, la capacidad de la obra. En este sentido, Gracián pone en epogé, por un lado, la palabra revelada y por otro lado, la potencia del mundo inmundo, como lo caracteriza él. Consideramos que el propósito de esta doble epogé es mostrar la acción creativa como el otro motor de una espiritualidad para tiempos de crisis. Una espiritualidad en la que interactúan cooperativamente la potencia creativa de una divinidad creadora y la potencia creativa de una humanidad co-creativa. El campo de juego de acción creativa es un mundo en crisis, un mundo inmundo que desde lo más profundo dona una verdad salvífica, el misterio que entraña el modus operandi de la acción creativa, tanto de la divinidad como de la humanidad. Desde esta perspectiva, el modus operandi de la acción creativa dona un criterio de verdad que permite valorar toda acción creativa, incluida la acción creativa que da lugar a la crisis. Vista de esta manera, la acción creativa no solo da noticias de la gracia divina y el modus operandi de la mística del creador, sino también muestra a contracorriente el transcurso de un camino ascético que invita a la reciprocidad, es decir, invita al hombre a ser co-creativo desde el corazón mismo del mundo inmundo. Desde la espiritualidad barroca, la acción creativa puede ser vista como un dinamismo que opera en virtud de dos potencias heterogéneas y cooperativas, una potencia resistente y una potencia liberada para la invención, una potencia salvada. Resistencia e invención operan como potencias inmanentes a la acción creativa. Son como la inspiración y la expiración en la respiración. La potencia resistente se opone a una fuerza o una amenaza exterior ante la cual reiteradamente se mantiene firme sin desfallecer.
En este sentido, la acción creativa se opone firmemente ante la potencia constitutiva de la crisis. Es decir, se opone a llevar a cabo el modus operandi de la crisis. Se opone a poner en obra o en acto la potencia que impulsa la crisis. La acción creativa entonces posee la potencia no de no poner en obra la potencia de la crisis, no, perdón. La acción creativa entonces posee la potencia de no poner en obra la potencia de la crisis y además mantener la potencia firme. Cabe señalar que la operación de la potencia resistente es suspender, desconectar el nexo entre la potencia de la crisis y la obra de la crisis. De ahí que la resistencia puede ser comprendida no como una negación de la crisis, sino como una epogé de la crisis, esto es, una des-activación de la potencia que vivifica el mundo inmundo. Esta epogé abre el campo de fuerzas del como si no existiera la potencia que pone en obra la crisis. En este sentido, la resistencia opera no como una potencia aditiva o sumativa, sino sustrativa, pues al poner entre paréntesis y dejar fuera de juego la potencia que impulsa la crisis se torna in-potente. Creo que esta es, digamos, una idea clave allí en relación con eh, la propuesta barroca. La repito, al poner entre paréntesis y dejar fuera de juego la potencia que impulsa la crisis se torna impotente. Ahora bien, impotencia no significa aquí ausencia de potencia, significa más bien potencia desactivada, potencia desactualizada, o si se quiere, potencia desrealizada. En suma, potencia puesta en epogé. La desactivación que caracteriza la resistencia, al suspender la potencia de la crisis del acto de la crisis, impide la captación de la potencia de la crisis como fuerza ciega, como destino o, en caso sumo, como omnipotencia. La resistencia es una acción que le dice al mundo inmundo que no tiene la última palabra. Cabe señalar que la epogé no solo permite la desconexión de la potencia de la crisis, sino también la desconexión de cualquier tipo de potencia puesta en obra. La impotencia es constitutiva de toda obra. Toda obra resulta impotente. En este sentido, la potencia de una obra está en lo que desarrolla y, misteriosamente, en lo que no desarrolla o lo que deja por desarrollar. Es decir, en su impotencia o incapacidad de desarrollo total o de cierre operativo. De ahí que el campo de juego que abre la epogé permita acceder al teatro del cómo sí, en donde se dinamiza la potencia que anima lo dado con la impotencia de lo místico, lo no dado aún. El nombre dado con lo innombrable, el concepto dado con lo inconcebible, el límite dado con lo ilimitado, lo finito dado con lo infinito, la ponderación dada con lo imponderable, el cálculo dado con lo incalculable, lo dispuesto con lo indisponible, lo propio con lo inapropiable, la adaptación dada con lo inadaptable. En el campo de juego del cómo sí, la resistencia abre la oportunidad de dirigir la potencia a través de la impotencia. Esta oportunidad emerge como respuesta a la pretensión de cierre operativo o dominio total de la potencia en cualquier obra humana. Decíamos que desde la espiritualidad barroca, la acción creativa puede ser vista como un dinamismo que opera en virtud de dos potencias, una potencia resistente, que fue la que planteamos anteriormente, y una potencia liberada para la invención. Ahora detengámonos un poco en la segunda potencia constitutiva de la acción creativa, la potencia liberada o la potencia salvada. La resistencia, al desconectar
al hombre de la crisis y confrontarlo con su impotencia, propulsa un mundo otro. Desde la inmonencia de la acción creativa, la resistencia libera un conatus, una inspiración espiritual que no puede ser dominada por el hábito. La potencia liberada en la acción creativa hace camino al andar. Es inventiva por excelencia. De acuerdo con Gracián, el itinerario espiritual de la potencia liberada inicia con la autocreación de sí mismo, la invención de sí mismo. Hacerse persona constituye la principal tarea espiritual. Según Gracián, no se es persona de manera sustancial, como pensaba Boecio y gran parte del cristianismo clásico, sino que se llega a ser persona. La persona no nace, la persona se crea a partir de las acciones inventivas del libre albedrío en el escenario del gran teatro del mundo. Hacerse persona requiere contemplar tres potencias que operan en la acción creativa. El caudal, que hace relación a la impotencia, al Dios escondido, el ingenio, que es la potencia humana, y el artificio o la obra, que es el resultado de la acción creativa. El caudal no es potencia privativa del hombre, sino una potencia inapropiable, en cuyo modus operandi el hombre puede participar. El ingenio alude a la potencia que impulsa al hombre a afrontar creativamente los problemas acuciantes de la crisis. El artificio es la obra del ingenio impulsado por el caudal. Al poner en obra el ingenio, la criatura crea artificios, cooperando así con la dinámica creativa de la divinidad. Cabe señalar que para Gracián, esta cooperación no es pasiva, sino activa. En este sentido, comprende la creación del artificio no solo como la emulación del modus operandi del artífice divino, sino también como aumento o mejoramiento de la creación divina. Entre todos los artificios, hacerse persona constituye el artificio primordial. Los demás artificios, como los naturales, los conceptuales, los morales, los estéticos o los técnicos, cobran relevancia en la medida en que contribuyan a la realización de dicho artificio primordial. La obra de la acción creativa, mediante su potencia liberada, es la persona. De ahí que los ejercicios espirituales barrocos funjan como el taller ascético de la personalidad. Ahora bien, la potencia liberada en la acción creativa, como toda actualización de la potencia, resulta también desconectable y por ende impotente. Lo importante entonces no es la persona dada en esta o en aquella situación, sino la persona en su capacidad de desarrollo, de creación. En este campo de juego, es en este campo de juego donde la persona tiene la oportunidad de desconectar lo dado y dirigir la potencia del libre albedrío a través de su impotencia. La potencia liberada, en consecuencia, tiene que habérselas contra dos cárceles que ponen en peligro su poder: contra la crisis y contra la pretensión de totalidad que la potencia creativa le imprime al mundo al momento de actualizarse. Lo nuevo, lo sui generis, lo salvífico, acontece cuando la potencia liberada, nadando contracorriente, da cuenta de un caudal sumo ingobernable. En este sentido, la potencia liberada en la acción creativa redirige la potencia no hacia la crisis, sino hacia la impotencia germinal, hacia el modus operandi de la potencia, esto es, la omnipotencia. Así, por ejemplo, la acción creativa humanista suspende al hombre dado y una vez puesto en apogeo, crea una persona sui generis. Así, la acción creativa poética suspende la lengua dada y una vez puesta en apogeo, pone a hablar la lengua lenguajes insospechados. Así, la acción creativa conceptual suspende la filosofía dada y una vez puesta en apogeo, crea una conceptografía inédita. Así, la acción creativa política suspende la política dada y, una vez puesta en apogeo, pone en obra la utopía. La epogea desactiva y vuelve inoperables las funciones del hombre, la lengua, el pensamiento y la praxis,
y a la vez libera la potencia para un nuevo uso, acto o hacia una nueva invención. El criterio de verdad para la invención, en primera instancia, desactiva la potencia de la crisis, tornándola impotente. En segunda instancia, desactiva la potencia de toda acción creativa con pretensión de totalidad. Y en tercera instancia, promueve la participación, conservación y aumento de la impotencia creativa del Dios escondido. En este sentido, la potencia liberada por la acción creativa hace referencia no a un producto u obra desarrollada o un artificio, sino a una tendencia de potencial, a un caudal, que muestra la potencia de una obra desde su capacidad de ser desarrollada y aumentada por el ingenio. La acción creativa es el modo en el que la persona, manteniéndose en estrecha relación con la impotencia, busca la salvación de su potencia vital. Busca un cómo sí que le permita resistir la vida dada y a la vez inventar una vida otra en un mundo mejor. Lo que está en juego en tal como sí es la salud, salvación o mejor aún la bienaventuranza de la persona. La apuesta de Gracián indica, por otra vía distinta a la revelación, que la imagen y semejanza de Dios puede hallar cumplimiento a partir puede hallar cumplimiento de forma indirecta en el campo de juego del como sí que abre la acción creativa. Hanse de procurar los medios como si los medios humanos, como si no existieran los medios divinos, dice Gracián. Repito, hanse de procurar los medios humanos como si no existieran los medios divinos, dice Gracián siguiendo a Loyola. El hombre se asemeja a Dios en la medida en que ponga en obra su capacidad de crear. Al crear, el hombre entra en comunión con lo divino y participa de su plan salvífico. De acuerdo con Agamben, el gran pecado de la modernidad fue precisamente reducir el dinamismo del cómo sí a la identidad y, en el peor de los casos, a la igualdad exacta. Ahora bien, para ver cómo opera el barroco en el mundo hispanoamericano, caben algunas referencias a las misiones del Paraná, quizá el experimento barroco por excelencia. En el mundo americano del siglo XVII, la espiritualidad barroca pone en tensión dos modos de ser diferentes: el modo de ser colonial y el modo de ser misionero. El modo de ser colonial es propio del conquistador, que, según Pérez, practica la triple X: la explotación, el extractivismo y la exclusión. Estas prácticas, concretizadas en instituciones cercanas a la esclavitud, como el servicio personal, la encomienda, la mita, la tributación, entre otras, tienden a reducir el libre albedrío de los indígenas a su mínima expresión. El modo de ser colonial es representado especialmente en la región del Paraná por los bandeirantes o mamelucos. El modo de ser misionero es propio de jesuitas barrocos que, por un lado, resisten las prácticas coloniales y, por otro lado, intentan generar condiciones más propicias para la libertad. Según Meliá, un gran conocedor de las reducciones en el Paraguay, las reducciones de guaraníes son tal vez uno de los proyectos más anticoloniales dentro de la colonia, una especie de intento en el que algunos hombres, los misioneros, creyeron ingenuamente poder superar y zafarse del sistema colonial. Paradójicamente, estaban dentro de la colonia y contra los colonos. El misionero no solo tiene que habérselas con la resistencia, también tiene que habérselas con la potencia liberada o salvada. Esto es un espacio de acción creativa capaz de construir un mundo menos inmundo que el puesto en obra por los colonizadores. De esta manera, el modo de ser misionero abre un campo de juego que pone en tensión creativa dos espiritualidades heterogéneas:
la cristiana, que procura el reino de Dios en la tierra, y la guaraní, que procura una tierra sin mal. Es en este campo donde se juega la realización creativa de una espiritualidad barroca en clave mestiza, es decir, una espiritualidad hispanoamericana que medie entre el dinamismo místico-ascético, cristiano y guaraní. Ahora bien, sería un despropósito considerar que dicha mediación entre ambas espiritualidades fuera simétrica. No obstante, también sería un despropósito no reconocer la diferencia entre la libertad reducida ganada en las misiones y la esclavitud disfrazada vivida en las colonias bandeirantes. A nuestro modo de ver, lo relevante del experimento de creatividad misionera barroca radica en que no se trató de una codigofagia espiritual, en la que una espiritualidad fagocita el código de la otra, sino de un intento por hacer vivible lo invivible a partir del entrecrúce asimétrico de ambas espiritualidades. Un intento de aflojar los nudos de ambos códigos para abrir un nuevo lugar de comunicación, dice Chavarría. De ahí que consideramos que, a pesar de la asimetría, el encuentro propició transformaciones espirituales no solo en la economía entre lo divino y lo humano, entre la mística y la ascética, sino también en la economía entre lo hispano y lo americano. De lo que sí podemos estar seguros es que la asimetría barroca no derivó en un apartheid. Más acá, o más allá de las infinitas discusiones que pueda suscitar el tema, consideramos que el experimento espiritual barroco nos aporta claves significativas para la comprensión de una espiritualidad mestiza que focaliza la acción creativa en el marco de una época que ha constatado las insalvables contradicciones del proyecto moderno y que ha decretado la muerte de Dios. Haciendo recurso a las palabras de Jean-Luc Nancy, consideramos que el análisis de la espiritualidad barroca no tiene como fin ni una destrucción ni una vuelta a lo arcaico. Su fin más bien consiste en una penetración que nos puede arrojar luz sobre la dinámica del devenir y del porvenir. La primera clave hace referencia a una epogea económica que desactiva la potencia ciega que imprime la relación mercantil en medio de la crisis. Es decir, que desconecta la potencia que aviva la triple X colonial, la explotación, el extractivismo y la exclusión. Y en este sentido, las misiones operan como resistencia ante la crisis, resistencia que inactualiza o desrealiza la potencia del mundo inmundo. El resultado de esta epogea torna a la colonia impotente. A contracorriente, las misiones procuran una economía que gira en torno al bien común. Sin comunidad de bienes, los guaraní hubieran dejado de ser guaraní, dice Meliá. Los misioneros jesuitas comprendieron que la propiedad privada de los medios de producción estaba en contraste con la conciencia social de los guaraní y prescindieron de ella. Dado que la principal tarea económica era la agricultura, el desarrollo del bien común consistía en dividir las tierras de cultivo en tres parcelas. La primera para la comunidad, denominada tierra sagrada, la segunda para el bien propio de la familia, tierra donada, y la tercera para el sustento de las viudas, huérfanos, enfermos, ancianos, que era la tierra solidaria. Los días de la semana, de acuerdo con las necesidades, se dividían en tiempo de trabajo para las tres parcelas. Comúnmente se asignaban 3 días a la tierra sagrada, 2 a la tierra donada y 1 a la tierra solidaria. Los excedentes de una comunidad misionera eran intercambiados con otras comunidades, conformando así una confederación de comunidades misioneras. Miguel Ángel, ¿nos escuchas? Sí, Ah, qué pena, me toca decirte que ya se te pasó el tiempo. Si te puedes concluir, te agradecemos. ya, bien. Eh, Esa era la primera clave. La segunda clave que hace referencia a un apogeo cultural en donde
se desactiva la potencia de un etnocentrismo y se plantean otro tipo de relaciones en donde dan lugar a una relación mestiza. Y la tercera clave, que es ya, digamos, la última clave, hace referencia a una epogea espiritual que desactiva la potencia ciega que reduce la acción humana a negocio, a nec otium, como lo decían en griego, como una negación del ocio o una negación de la contemplación, y cómo se planteaban en estas consideraciones. Leo simplemente el último párrafo como para concluir. La epogea económica, la epogea cultural y la epogea espiritual operan como motivos barrocos que aún resuenan en el presente que nos tocó vivir. Motivos barrocos que pueden servir de resorte para aquellos que nos resistimos a considerar que la llamada sociedad de mercado tiene la última palabra. Sociedad de mercado, como denomina Sanders, que insiste en mostrar como destino o como fuerza ciega las fuerzas ciegas del capital, la administración instrumental de la vida y el espíritu de cálculo, como nos lo recuerda Sáez. El barroco histórico hispanoamericano pone en obra una espiritualidad de la epogea que, por un lado, da claves para desactivar la potencia ciega que anima la crisis y, por otro lado, orienta la potencia liberada o salvada hacia dinámicas más salvíficas como las que resuenan en la creación de una economía de bienes comunes, las comunidades mestizas y la liturgia del trabajo. Claves de una espiritualidad en ciernes, claves que operan como semillas de un verbo que aún está por germinar y cosechar. De acuerdo con Deleuze, lo propio del barroco no es caer en la ilusión o salir de ella. Lo propio del barroco es realizar algo en medio de la ilusión misma o comunicarle a la ilusión una presencia espiritual que vuelva a dar a sus piezas y fragmentos una unidad colectiva, tal vez un intento por hacer vivible lo invivible. Muchas gracias. Bueno, querido Miguel Ángel, muchísimas gracias por tu bonita presentación. Tenemos espacio para máximo dos intervenciones. Les pido intentar ser sucintos en la medida de lo posible. Sé que no es sencillo muchas veces. ¿Alguien quiere hacer algún comentario o pregunta? Luis, por favor, adelante. Bueno, Miguel Ángel, un saludo, un abrazo. Eh, Felicitaciones por esta reconstrucción, esta interpretación del exceso de sentido, ¿no? en el que consiste en buena parte el barroco, ¿no? Quería preguntarte, puesto que ha insistido también en otro elemento, ¿no? en esa crítica tan radical barroca, ¿no? que considera que el mundo, ¿no? está como al revés, ¿no? Y que se describe en ese concepto, ¿no? Del mundo inmundo, ¿no? ¿Cómo ves eso en el neobarroco? Si es que se puede hablar hoy de un neobarroco. Ya. Bien. A ver, creo que en términos del barroco histórico, Gracián tiene un as bajo la manga, que es el mundo como creación, ¿sí? O sea, si el mundo es creado y Dios está escondido, pues identificando la obra de Dios, pues llegó a Dios. Pero pues ese tiene el supuesto de que el mundo es una creación y en tanto creación, pues es una creación de un artífice muy específico, el Dios cristiano, Dios creador. Ahora, en el campo, digamos, del neobarroco, y si pasamos esto por la muerte de Dios, en donde hacemos epogé del Dios mismo, ya no como creador, y el mundo ya no como una creación de Dios, considero que
el mundo implicaría, digamos, digamos, una potencia inapropiable, o sea, un poco más a la perspectiva de la física o más en la perspectiva, digamos, de un Spinoza, ¿sí? Una fuerza ingobernable, una fuerza que opera más allá de lo humano, ¿sí? Y que digamos, punto de partida mismo de lo humano en esa dimensión. Entonces, el mundo implicaría, digamos, una fuerza, una potencia en la que el hombre entra, lo humano entra, la vida entra, ¿sí? Pero que entra en una perspectiva de emoción, como un poco en términos barrocos, como de, de participación y aumento de esa potencia en esa línea. Y daría, digamos, como no tanto diría yo la excedencia, pero sí una otredad de esa potencia, digamos, humana, con la cual puede interactuar en una relación espiritual. Espiritual en el sentido de una fuerza mística que está allí, con la que participo, con la que interactúo, pero que es ingobernable en sí misma y implica incluso una distancia en relación de diferencia potencial en relación con. Si volvemos a los dos conceptos de ascética y mística, digamos, esa fuerza del mundo o fuerza de lo extrahumano, de la otredad, si se quiere, implicaría esa dinamis en relación con lo que está marcando la impotencia, o sea, lo que llamaríamos, y creo que alguna vez hemos conversado sobre ello, una especie de nada productiva, una nada que estaría vivificando, digamos, la misma productividad del hombre, pero que impediría de suyo un cierre operativo o una autorreferenciación de la potencia y menos aún autorreferenciación de la potencia en lo humano. Poco así a grandes rasgos. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Muchísimas gracias a las personas que nos han acompañado. Lamentablemente, por tiempo no alcanzamos a hacer más preguntas. Te enviamos un abrazo y vamos a prepararnos aquí para la siguiente conferencia y la última de este simposio. Muchas gracias, Miguel Ángel, y un abrazo desde Medellín. Vale, muchas gracias a ustedes.